Ahora, supóngase que digo yo, ya no voy a usar una fuerza horizontal a lo largo de X, sino que voy a aplicar una fuerza en un ángulo determinado y a este le voy a llamar la tensión. En otras palabras, voy a hacer esto. Tengo un ángulo y empiezo a desplazar el celular conservando el ángulo, digamos. Quiere decir que si yo agarro esta tensión acá, la voy a hacer grandecita solo para hacer un buen dibujo. Esa tensión va a tener una componente horizontal y va a tener una componente vertical. Probablemente en mi dibujo yo tenga que hacer, como el objeto no se está levantando, en mi nuevo diagrama yo tengo que hacer bien las cosas porque cambié la longitud de una de ellas. Este sería más largo, el peso. Como el objeto no se está levantando, la fuerza, la suma de las fuerzas verticales, me dice la intuición, la suma de las fuerzas verticales tienen que cancelarse, ¿verdad? Porque el objeto, el celular no se levantó de la mesa. Pero ¿cuáles son las fuerzas verticales? El peso es una fuerza vertical. La normal es una fuerza vertical que antes era igual al peso. Pero ahora el peso tiene que compensar la normal y la componente de la tensión. O sea, la suma de la componente normal con la tensión tienen que compensarse con el peso. La componente de la tensión, ¿verdad? La puedo calcular acá, miren, esto sería la tensión veces el seno del ángulo, teta, más la normal, deben de cancelar el peso. Y la componente de la tensión en X acá, tensión en X sería T coseno, ¿no? Esta componente de la tensión tiene que superar al valor de la fuerza de fricción para que pueda moverlo. Si no lo mueve y ocurre esto, si no lo mueve, miren, así, la componente de la tensión está cancelando a la fuerza de fricción. ¿Lo ven? En el momento en que se mueve, entonces esta componente de la tensión supera el valor de la fuerza de fricción. Esta normal, miren, tuvo automáticamente que disminuir porque el peso no cambió. El peso es el mismo, ¿verdad? Entonces la normal, cuando la tensión era totalmente horizontal, la normal y el peso se cancelaban. Pero en el momento en que la tensión tomó un ángulo, entonces la normal tuvo que disminuir para que la suma de la normal con la nueva componente de la tensión cancelen el peso. ¿Y cómo puedo comprobar eso? Miren, si yo hago esto, voy a aplicar una fuerza. En el momento en que yo aplico una fuerza, ahí miren, empezó la normal a disminuir hasta que eventualmente se hace cero cuando lo levanto, ¿verdad? Entonces, en el momentito en que este celular se despegue, entonces, en ese momentito ya no hablo de fuerza normal, solo hablo de peso y de componente de la tensión.